¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues hablamos de narrativas, hablamos de discusiones, hablamos de acusaciones y de todo tipo en estos últimos días, en estas últimas horas. Una derecha que acusa al gobierno mexicano de ser fascista, de ser macartista. Por su parte, en Estados Unidos se lanzan señalamientos nuevamente en contra de la iglesia, en contra de la izquierda, en contra del comunismo, considerándolo como algo que genera una degradación en las personas y el enemigo a vencer. Por el otro lado, comienzan las discusiones también en el seno precisamente de lo que es el gobierno federal en materia de comunicación. Aparece toda la disputa, la del debate de las famosas listas de la semana pasada de Luis Alcalde. En fin, ¿hacia dónde vamos con esta narrativa aquí en nuestro país? ¿Cómo se está manejando? ¿Quiénes la están maniobrando? ¿Cómo la vamos calculando en este momento? Mi querido Manuel Hernández Borbolla, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye, querido, pues molestándote para conocer tu punto de vista, tu expertise, que siempre es interesantísimo sobre este tema. ¿Vive en México ya abiertamente una guerra narrativa, una guerra cognitiva, la famosa batalla cultural? ¿Cómo la ves tú? ¿Se vive? ¿Qué actores estás viendo al respecto? ¿Qué huecos? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo ves? Pues sí, desde hace mucho tiempo México pues ha sido blanco históricamente de este tipo de ofensivas narrativas mediáticas impulsadas desde las estructuras ideológicas del imperialismo estadounidense. Y lo acabamos de ver pues muy recientemente con todo el tema de la visa, el retiro de la visa en contra de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador. Que pues es como un insumo ahí para alimentar a las narrativas a favor de los grupos conservadores, a favor de los grupos oligárquicos en México, que siguen teniendo un control muy dominante de la gran prensa y de los grandes medios de comunicación en el país. Y pues bueno, ante eso, por lo que ha apostado el gobierno de Claudia Sheinbaum y de la 4T, pues es en caer en una serie de contradicciones y absurdos, ¿no? Como presentar esta lista de comunicadores para darle más pie a los medios de derecha, al golpeteo político en contra del mismo gobierno, y que paradójicamente muchos de esos medios y comunicadores pues son financiados por la publicidad oficial que sigue entregando la 4T a estos medios, ¿no? El caso de Radio Fórmula y lo que pasó con Luis Alcalde la semana pasada me parece paradigmático. Salen a presentar el miércoles en una conferencia de derecho de réplica, ahí para tratar de acotar las embestidas mediáticas de esta gente, salen a decir que una serie de comunicadores y medios son los que crean los mensajes, que luego son replicados por políticos y por grupos de bots diseñados para el golpeteo político e instalar ciertas narrativas, y horas después vemos a la misma Luis Alcalde en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, haciéndole segunda y funcionando ahí como entrevistada a Joaquín López Dóriga, es decir, legitimando a los mismos que critican y a los mismos que financian. Entonces, pues ahí en ese esquema que presentó Luis Alcalde la semana pasada, le faltó poner a la Embajada de Estados Unidos en México, por ejemplo, ¿no? Como uno de los grandes incentivadores de este tipo de narrativas, pues hasta por eso ahí se acercaron de figuras como el Van Pipe y demás en la Embajada de Estados Unidos, precisamente para posicionar estos temas, porque parece que lamentablemente y por increíble y absurdo que suene, la 4T, como otros muchos movimientos progresistas en América Latina, no han acabado de entender la importancia de los medios de comunicación en la trinchera política y en la batalla política y la batalla cultural. Creen que simplemente el papel de los gobiernos en los medios de comunicación pues es dejar que los medios sigan en manos de la oligarquía, seguirles dando dinero de publicidad oficial proveniente del erario de manera muy discrecional, porque digamos, López Obrador, para justificar que le seguía dando dinero a Televisa y a Televisión Azteca, decía que era necesario porque la gente se tenía que enterar y que eran los medios con mayor alcance. En 2025, después de los pleitos con Salinas Pliego, la 4T ya no le dio un centavo a Televisión Azteca vía publicidad oficial. ¿Ha pasado algo? O sea, ¿cambió en algo la dinámica del gobierno
para comunicar sus mensajes con la audiencia, pues para nada, o sea, no afectó en lo más mínimo dejarle de dar dinero a Televisión Azteca, como tampoco afectaría dejarle de dar dinero a Televisa, a Grupo Imagen, a Radio Fórmula, a Milenio, entre otros muchos medios que tienen una visión completamente afín a los intereses del imperialismo estadounidense y que con cualquier tema, por estúpido y por frívolo que sea, como el tema de quitarle la visa al hijo de un expresidente, se vuelve a motivo de una campaña política. Entonces, me parece que por un lado, la 4T ha sido muy incapaz de crear un sistema o un ecosistema de medios y comunicadores propio, que es una de las críticas que por ahí hacía Álvaro Cueva, este crítico de televisión, precisamente columnista de Milenio, ahí a la 4T, a personajes como Fabricio Mejía, que con un aire muy déspota y prepotente, pues afirmaba que esos no eran los objetivos y que todavía se atreve, en el caso de Mejía Madrid, a señalar de un modelo popular de comunicación con la 4T, cuando le han dado en 2025, nada más para citar la fecha más reciente, más de 1.000 millones de pesos a unos cuantos pocos medios de la oligarquía: Televisa, Radio Fórmula, Milenio, Imagen, Televisión, Excelsior, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones en todo este tema y creo que el trasfondo, pues, es que la 4T no se ha atrevido a romper con la estructura oligárquica de la prensa corporativa. Han salido una camada en los últimos años, eso sí, de youtubers o de proyectos independientes, de periodistas que nos hemos trasladado a las plataformas digitales ante el derrumbe del modelo de prensa que se había sostenido en la venta de periódicos, etcétera, etcétera, durante el siglo XX. Ese modelo de prensa está completamente derrumbado. Hoy no hay una forma, digamos, sostenible de financiar el periodismo o proyectos de comunicación que sean críticos frente a las estructuras del gran capital y del Estado. Entonces, pues estamos ahí en una encrucijada. ¿Cómo vamos a financiar estas otras voces críticas? Porque, digamos, si recibes dinero de publicidad oficial, pues eres un chayotero del gobierno. Si recibes dinero de la iniciativa privada, pues estás sujeto a los intereses de esos grandes capitales. Y el otro, pues, es apostarle a las audiencias, también en una situación muy precarizada por la misma realidad social en la que vivimos. Entonces, digamos, es muy problemático lo que está sucediendo con todo el tema de los medios de comunicación y que lamentablemente, pues, el gobierno de México creo que ha sido muy torpe a la hora de construir una alternativa. Se podrían hacer muchas cosas con los 5.000 millones de pesos anuales que le entregó el gobierno de Claudia Sheinbaum a los medios de comunicación en 2025, incluyendo pues construir plataformas digitales, ¿no? O sea, yo creo que se podría hacer junto con otros proyectos que está desarrollando el Estado mexicano, como la supercomputadora Coatlicue, pues albergar ahí una plataforma sociodigital que retome algunas características de YouTube, algunas características de Facebook y que empiecen a desarrollar proyectos de monetización por esa vía para a partir de ahí, con métricas transparentes y medibles, asignar dinero de la publicidad oficial en esos términos, un poco como ha hecho China con todo su ecosistema de plataformas digitales que no dependen de Google, ni de Facebook, ni de este conglomerado estadounidense, pero para eso pues hay que tener visión y hay que entrarle a los temas. A mí me parece que más bien la 4T pues, ha optado por un modelo muy cómodo de criticar a los medios que sigue financiando y que así van creando o construyendo pues una estrategia de reacción o de reaccionar a las narrativas que impulsa la derecha mexicana, pero que por otro lado pues no tiene capacidad de reacción ni tampoco la capacidad de posicionar los temas que le interesan más allá del espacio de la mañanera, porque realmente cuando uno se pregunta ¿y dónde están los otros ámbitos de la cultura, del entretenimiento, donde los medios públicos tengan una posición relativamente o medianamente exitosa? Pues no los hay. O sea, no ha habido ni un solo proyecto en 8 años, un solo programa de televisión o de radio pública en temas de entretenimiento que haya sido relativamente exitoso en tiempos de la 4T, y pues se les olvida que la batalla política o la batalla cultural
también se da en esos espacios de entretenimiento que están completamente en manos de los grandes conglomerados corporativos de toda la vida. Entonces, si con eso pretenden ganar la batalla de narrativas, que además es alimentada desde Washington, desde Estados Unidos y desde toda la maquinaria mediática estadounidense que se replica aquí con los voceros de la oligarquía, pues están completamente perdidos. Y el problema es que ni siquiera se han dado cuenta de lo perdidos que están, porque cuando salen algunas críticas al bloque oficialista, pues salen ahí con estos comentarios bastante prepotentes y déspotas, y lo que vemos pues es que han empezado a replicar algunas dinámicas y algunas estructuras que tanto criticaron durante mucho tiempo, ¿no? Ahorita mencionabas parte de Estados Unidos, o sea, es decir, Estados Unidos ya lo ves operando como tal, ya lo ves en el marco directo de desestabilizarte a través de las propias narrativas. Sí, desde hace mucho tiempo, o sea, pues toda la narcofarsa, pues es el principal caballo de batalla de los gringos en términos mediáticos. ¿Qué ha generado o qué anticuerpos ha generado la 4T para combatir la narcofarsa? Pues prácticamente ninguno. O sea, es increíble que cuando uno revisa así con lujo y de detalle nombres y apellidos, fechas y demás, pues te das cuenta que los grandes cárteles de la droga pues fueron construidos por la CIA. ¿Qué documentales o libros financiados por el Fondo de Cultura Económica o qué tipo de materiales ha generado el Estado mexicano para revertir esa narrativa de la narcofarsa? Prácticamente ninguno, incluso en términos noticiosos, pues aquí lo comentamos también aquí en tu espacio, cuando yo estaba pues muy sorprendido de que no se, en México no fuera noticia que un ex agente de la CIA, Robert Sensi, esté acusado en Nueva York de haber entregado armas, drones y lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, que en los últimos días el titular de la DEA ha vuelto a posicionar al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los principales objetivos en México y siguen asediando ahí con el tema de una posible invasión para operar por tierra y desarticular los cárteles, cuando en realidad pues es producto de una construcción histórica de los gringos, porque los cárteles, igual que los grupos terroristas en Medio Oriente, terroristas, pues funcionan para los fines del imperialismo anglosionista. Entonces, ¿cómo es posible que en 8 años de gobiernos de la 4T no se haya podido financiar una sola gran obra? Un solo libro, un solo documental, una sola telenovela, relativamente exitosa en términos mediáticos para contrarrestar estas narrativas. No ha sido el caso, no hay gente capaz manejando los aparatos comunicativos del gobierno y del Estado mexicano, porque no nada más es de cosa de la presidencia, sino de los otros instancias del Estado mexicano, principalmente el Congreso, pondría yo ahí un acento, que a final de cuentas pues no se maneja más que con lo que les palomean desde la presidencia. Entonces, como resultado, pues tenemos que México está en una situación de indefensión muy grande frente a toda esta maquinaria de generar narrativas, porque eso es lo que son los aparatos del gran capital y los aparatos del imperialismo estadounidense. Son máquinas de generar narrativas para tratar de controlar a la población, además con tácticas de guerra cognitiva, de vigilancia permanente a través de los dispositivos electrónicos. Y ante eso, pues la respuesta del gobierno mexicano pues ha sido seguirle dando dinero a la misma prensa corporativa de toda la vida para medio mantener cierto ambiente llevadero que les permita cuestionar ciertas actitudes, construir al enemigo, pero que en los hechos pues cuando tenían una oportunidad histórica, por ejemplo, de quitarle televisión aztecas a Ricardo Salinas Pliego por la enorme cantidad de deudas y que no conforme con las deudas, algunos acreedores, por ejemplo, los acreedores que tiene TV Azteca de bancos en Nueva York y algunos fondos de inversión, pues ya incluso están arremetiendo en contra del mismo Estado mexicano como una forma de presión para que este tipo les pague. Entonces, digamos, ahí tenías circunstancias inmejorables, diría yo, para dar un manotazo sobre la mesa, expropiarle la televisora, por lo menos quitarle la concesión para difundir sus contenidos por el espectro radioeléctrico propiedad de la nación y que lo pudieras reducir bueno, ¿quieres consumir televisión azteca? Pues que sea un canal privado, ¿no? Y tan tan, pero te quitamos la concesión. Ni siquiera a eso se han atrevido. Entonces, todas esas políticas tan erráticas
pues son interpretadas desde el imperialismo estadounidense pues como un síntoma de debilidad y van tratando de entrar a partir de ahí. Esto último de quitarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán, pues tiene completamente la intención de echar a andar a toda la maquinaria mediática de la gran prensa corporativa en México, la prensa oligárquica, que paradójicamente sigue siendo alimentada con dinero de casi 5.000 millones de pesos de la publicidad oficial para mantener este status quo que es completamente ventajoso para los intereses del imperialismo estadounidense. Por eso vemos que los grandes temas que acontecen en el mundo no son noticia en la prensa corporativa en México y se centran únicamente en los temitas chiquitos de la política casera que les permiten todos los días seguir con el golpeteo político. Y esa es la dinámica pues, en el cual la 4T se encuentra muy cómoda y que de repente cuando quieren salir algo les incomoda e intentan salir a contrarrestar este tipo de dinámicas, pues lo hacen de manera muy torpe, sin visión, sin un entendimiento de cómo funciona el ecosistema mediático, y me parece muy grave, tomando en cuenta pues que es el gobierno que ya lleva más de 8 años instalado en la presidencia de la República, y me parece preocupante pues que no se hayan enterado ni de lo básico de cómo funciona esta maquinaria de dominación a través de los grandes medios de comunicación. Por eso tienen a mucho improvisado, que no son gente de medios, que nunca pasaron por una redacción, pues dirigiendo canales de televisión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues ahí están los resultados, pero pues con resultados muy pobres de todos los medios públicos. Además, un financiamiento bastante raquítico en comparación a lo que le están destinando a otros en términos de publicidad oficial, pues va a ser muy difícil poder contrarrestar estas narrativas. Entonces, pues lo que vamos a seguir viendo, pues es un gobierno de México y una presidenta Sheinbaum y un aparato del oficialismo reaccionando a las narrativas que les imponen desde fuera, desde Washington, y que se replican con gran fuerza entre la oligarquía mexicana. Entonces, pues va a ser el mismo esquema de antes. Aquí lo que llama la atención, pues ya llevan 8 años en el poder. ¿Cuántos tienen que pasar para que se den cuenta que los medios de comunicación son parte medular de la batalla política en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, pues a ver cuántos años más les va a tomar y a ver si los resisten, porque digamos, para cómo están las dinámicas en el mundo, con un cinismo desbordado, con el regreso del fascismo, que están siendo alimentado precisamente por esos medios corporativos, tipo Radio Fórmula, tipo Televisión Azteca, pues va a ser muy difícil contrarrestarlos mientras no haya una estrategia acorde a las necesidades del pueblo mexicano. Mi querido Manuel Hernández Borboya, yo como siempre quiero agradecerte muchísimo estos minutos aquí en nuestro canal, oye. Pues muchas gracias a ti, Jesús, y gracias por el espacio. Son medios como el tuyo, pues muy necesarios para precisamente hablar de estas dinámicas, a pesar de que pues en muchos otros lados las puertas están bastante cerradas, porque cualquier crítica que interpele a alguno de estos bandos en disputa, pues va a ser visto como una amenaza, ¿no? Entonces, pues quienes criticamos a todos parejo, pues de repente se nos van cerrando espacios por otras vías, y pues agradezco mucho esta oportunidad para platicar de estos temas álgidos contigo y con tu audiencia.